En esta mañana quiero compartirles un tema que lo compartimos en el retiro de varones, pero lo hemos ampliado, lo he adaptado un poco más para conversarlo con todos ustedes. No es teología. Como San Pablo decía, no vengo a ustedes con palabras de sabiduría, sino simplemente les quiero transmitir experiencia de vida, lo que Dios hizo en nosotros y una realidad espiritual que me acompañó a mí de chico cuando nos casamos y hoy en día nos sigue acompañando, que es la de Cristo en el hogar, Cristo en casa, la presencia de Dios en casa. Exactamente lo que quiero hablarles es del altar familiar. El altar familiar. Si uno busca en internet va a encontrar como sinónimos culto familiar, altar familiar. No pretendo hacer una teología de esto, pero sí querría hacer una salvedad. Primero querría hablar de altar espiritual, de altar en el hogar, el altar familiar. ¿Por qué altar? El altar era el símbolo, el altar que siempre estaba encendido. Ese altar era el símbolo de la presencia de Dios. Y lo que quiero hablar más que de una práctica o de un tiempo o de una estructura es de la presencia de Cristo en nuestro hogar. Pero antes de ir a eso, el cuello. ¿Está? Gracias. Y siguiendo en la foto. Muy bien. Hoy me vestí de pastor, ¿vieron? Pues el traje para... Muy bien. Desde el principio, el propósito eterno de Dios, ¿de qué habla? Habla de una familia. El concepto de familia nace con la creación, nace con el hombre, pero ya estaba en los planes de Dios desde antes de la fundación del mundo. El concepto de familia, cada pacto que Dios hizo, ya de cuando comenzó con Abraham. Vamos a ver un par de versículos para ver así. El primero, Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí comienza un concepto, el concepto de la familia. Dios comienza a hacer hincapié en la familia. En el pacto con Jacob, en Génesis 28, es muy similar, fíjense. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, te extenderás al occidente, al oriente, norte y sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Habla de familias bendecidas, de familias benditas, de familias que reciben la bendición a través de nosotros, de nuestras vidas, de los receptores de las promesas de Dios. Pero hay otro concepto más que es muy marcado cuando San Pedro habla a la iglesia, en 1 Pedro 2:9, en otro concepto de linaje, de descendencia, dice: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí habla otra vez de descendencia, de linaje, de herencia, de todo lo que tiene que ver con lo que viene después. Y habla de un sacerdocio. Entonces digo, familia, sacerdocio, ¿qué tienen que ver estos dos conceptos tan importantes en nuestras vidas? El sacerdocio en la casa, el sacerdocio en la familia.
el sacerdocio en el hogar. ¿Qué es un sacerdote? Oscar lo predicó esto. Oscar lo predicó. ¿Qué es un sacerdote? ¿Se acuerdan? Es un puente entre el hombre y Dios. De ahí viene la palabra pontífice también, ¿no? Un puente entre el hombre y Dios. Somos sacerdotes en la casa, en el barrio, en todos, pero puntualmente acá, el sacerdocio en el hogar es el nexo entre Dios y la familia que tenemos que tener muy presente. Ahora, ¿qué es el altar familiar? Como dije antes, no es un tiempo, el culto familiar solamente, la actividad, que vamos a ver porque puede tener muchas variantes, todas las familias no son iguales, no todos tenemos la misma estructura, no todos tienen igual las cosas de puertas para adentro. Ya vamos a ver cada situación. Pero vamos acá a la esencia. ¿Qué es el altar familiar? El altar familiar es la presencia de Dios. La presencia de Dios, el perfume de Cristo en casa. La presencia de Dios en casa. ¿Qué era el altar? El altar era el fuego de Dios que siempre estaba encendido y que había que alimentarlo. En Hebreos dice que el altar hoy es Cristo mismo. Jesús mismo, la persona de Cristo es el mismo altar. Él mismo es el altar. Entonces, la presencia de Cristo en el hogar. Y como dijimos, llevar a Cristo al hogar. En Deuteronomio 6:5, ahora vamos a leerlo, todavía no. Antes de decir esto, quiero decir algo muy importante. ¿Qué fue lo que marcó todo lo que fue el movimiento de renovación espiritual, el evangelio del reino de Dios, la luz que trajo al Señor? Hubo una palabra que a mí también en un momento me marcó la vida. Esta palabra es coherencia. ¿Qué es coherencia? ¿A qué me refiero con coherencia? La coherencia entre lo que he creído y mi conducta. La coherencia entre lo que predico y lo que vivo. La coherencia entre lo que enseño, lo que transmito y lo que es mi vida cotidiana. Y ahí está la cosa. No se trata de un tiempo solamente, sino de una vida, de una manera de vivir. Como se define una nueva manera de vivir, una manera santa de vivir. Entonces sí, voy a Deuteronomio. Deuteronomio tiene una particularidad. Deuteronomio se repite en muchos pasajes de Éxodo y de otros libros, de Levítico, pero habla mucho de los hijos, de los nietos, de las familias, porque ya estaban en la tierra, ya estaban entrando a la tierra. Entonces ya había que plantar otro tipo de cosas. Ya no eran simplemente personas que estaban arribando, estaban estableciendo sus familias. Entonces la ley estaba siendo dada a los padres para transmitirlas a los hijos y a los nietos. También tengo algo para los abuelos después. Deuteronomio 6, capítulo 6, ahora sí, del 5 en adelante dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Me gustó las expresiones cuando habla de dónde tiene que estar la palabra. Señal frontal entre tus ojos. ¿Qué significa esto? ¿Por qué como un frontal entre los ojos? ¿Por qué como señal en las manos? Acá está hablando de vida cotidiana. Lo que mires,
los proyectos, hacia dónde apuntes. Cuando uno habla de mirar hacia adelante, habla de proyecto, habla de futuro, habla de planes, habla de todo lo que por venir. ¿Cuál es el filtro? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es la referencia para nuestro futuro, para los proyectos, para la familia, para todo lo que estamos haciendo? La palabra. La palabra, la rectora. La palabra es quien nos da las pautas para una vida mejor, para una vida conforme el Señor quiere que sea vivida. Señales en tus manos, tus obras, lo que hagas, todo lo que hagas con tu persona tiene que testificar de la palabra. Y ahí está un poquito hablando de la coherencia también. Todas nuestras obras están regladas por la palabra, son testimonio de lo que hemos creído. En los postes de tu casa, en las puertas, al salir, al entrar, que tu casa respire, exhale el perfume de Cristo. No simplemente, está bien los cuadritos que ponemos, yo tengo en mi casa, cuadros con versículos, pero va más allá de poner versículos en las paredes. Quien entre en tu casa, quien esté en tu casa viviendo, sea quien viva o venga de visita, que perciba dentro de tu casa algo distinto. La presencia de Dios, la palabra viviendo, la palabra viva, un hogar que pertenece a Cristo. Amén. El versículo que me encanta a mí, cómo Pablo lo utilizaba, cómo él era consciente de su coherencia de vida, es 1 Corintios 11:1. ¿Qué dijo él? Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Si esto no es la coherencia ¿dónde está, no? Bueno, este es el filtro que yo me tengo que poner todos los días. Ay, Señor. Yo le puedo decir, imítenme a mí como yo a Cristo. Y uno respira hondo, ¿no? Y uno respira hondo. Lo segundo que hablo con respecto a cuál es el objetivo de este altar familiar. Uno, dijimos, es la presencia de Dios en el hogar, la coherencia en la vida. Segundo es transmitir la herencia. Lo que dijo Ángel hoy creo que es el ejemplo más claro. Hoy Ángel y Lucas sirviendo la cena del Señor. Yo puedo también decir, gracias a Dios, con mis hijos sirviendo juntos en la obra, en diferentes, es una dicha para mí. Y muchos de ustedes podemos hacerlo, algunos ya con los nietos también. ¿Cuál es la herencia que hemos recibido? Hemos recibido en nuestro corazón la luz que Dios nos dio. Hemos recibido la luz del Evangelio del Reino de Dios. Hemos recibido la claridad que la palabra nos da para vivir. Y lo que hacemos es transmitirlo como herencia a la otra generación. Hay un salmo que es precioso. Salmo 78. Del versículo 5 al 8 dice así: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios en su espíritu. Este salmo tremendo habla del testimonio de Israel cuando entran a la tierra prometida. Va un poco de la mano
cuando yo les hablaba ahora de Deuteronomio, ¿no? Entran a la tierra y reciben la ley, y en Deuteronomio van a leer un montón de veces: hablarás con tus hijos y a los hijos de tus hijos y los seguirás transmitiendo, porque esa era la herencia que ellos tenían. Pero ¿cuál era entonces el beneficio, el cambio radical? Que la nueva generación, la generación que viene, va a ser una generación santa, una generación que sigue a Dios. Tus hijos, tus nietos y los que vengan después cuando vos ya estés con el Señor, los que vengan después lo van a seguir haciendo. La presencia de Dios en el hogar cambia la historia de las familias. Cambia la historia de las familias. Familias como la nuestra, como la mía, que viene de un pasado de pecados, de gente que vivía sin Dios. Un día el Señor llegó a nuestras vidas y se comenzó a transmitir de padres a hijos. Y eso cambió el rumbo de la historia de mi familia. Cambió la historia de mi familia. No es como la generación anterior. No es como mis antepasados. Mis hijos y mis nietos van a tener otra manera de vivir, otra manera de formar familias, otra manera de criar hijos. Porque cambia la vida, el altar de Dios en cada hogar. Amén. No quiero irme demasiado para ser rápido. Y transmitir la herencia es también hacer un poquito como hicieron los colonos, ¿no? Los colonos, cuando venían a América, plantaron una ciudad que quizá eran 5 casitas, una iglesia, ¿no? una capilla, así. Hoy en día son grandes ciudades que ellos no las vieron. Ellos ni se imaginaban cómo iba a ser. Pero cuando plantaron la primera casa, cuando plantaron el primer ladrillo, sabía que las generaciones que viniesen después iban a seguir edificando sobre lo que ellos hicieron. Muchos de los frutos que hoy estás sembrando en tu hogar, quizá no los veas. Quizá yo no vea a mis nietos como sean grandes, pero voy a dejar este mundo sabiendo que la promesa de Dios se cumple, sabiendo que lo que hoy se está sembrando en tu hogar va a seguir generación tras generación. Como dice el Salmo, y los que se levantarán después también la dirán a sus hijos. Es una manera de vivir, es una conducta, es parte de la vida cotidiana, se hace parte de tu modo de vivir. Cuando hablamos de culto familiar, de este tiempo con Dios, ¿qué es? Es un tiempo que le dedicamos a Dios en familia. Es un tiempo que uno lo planea. No todo, como dije antes, no todas las familias son iguales. En algunos casos tenemos el matrimonio con los hijos, pero puede haber otras variantes que después hice un detalle para mencionar un poquito más. Pero la esencia de esto es un tiempo apartado, planificado. Un tiempo planificado, que con tiempo lo separo, como cuando uno separa el diezmo, cuando uno separa una ofrenda al Señor. Ya con tiempo separa, aparte ese tiempo que tiene que tener delante del Señor, un tiempo con un compromiso. Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor.
sea, había una determinación de Josué, lo que hacía que él y su familia, cuando se habla de casa, se habla de descendencia, se habla de familia, ¿no? Yo me acuerdo cuando los chicos eran chicos, nuestros hijos, habíamos comenzado a usar como devocional el libro de Jorge Imitián, Jesucristo el Señor. Los que lo han leído saben que son párrafos cortitos, no tiene capítulos muy largos, son capítulos breves. Entonces comenzamos a leer día a día este libro, junto con una porción de la palabra, junto con un tiempo de oración. Oramos por los chicos. Y fue terrible, porque, bueno, y cuando estábamos en el retiro, Esteban me hizo acordar de algo que no sabía, que yo ni me acordaba ya. Que como Proverbios tiene 31 capítulos, habíamos hecho también un mes, habíamos leído un capítulo de Proverbios por día, ¿no? Un capítulo por día de Proverbios y lo leíamos todos juntos. Yo me acuerdo que después que comenzó la mecánica esta del tiempo con Dios, que comenzamos a dedicarle este tiempo, a veces por ahí estaba uno que preparaba la leche para los chicos, que se preparaba, que me ponía mis cosas para irme a trabajar, y yo estaba en la cocina con la Biblia y el libro esperándonos ya. Los chicos ponían el libro en la mesa, ellos ponían la Biblia, diciendo, tenemos el tiempo ahora. Y lo hacíamos a la mañana antes de ir al colegio, porque ya después durante el día se nos complicaba un poco, ¿no? Eso es, cada uno lo maneja como quiere, hay que ver el día, cómo se presentan, ¿no? El que tiene bebés, ¿no? Si el chico no te dejó dormir toda la noche, ¿cómo te levantás a la mañana para orar? A tener pateando ojera, ¿viste? Bueno, lo haces en otro momento del día, quédate en paz, quédate en paz. Pero mis hijos son adolescentes y yo sé lo que es, que el adolescente cuesta, ¿no? Cuesta, a veces por ahí no vas a poder tenerlos a todos, pero con amor, con paciencia, podés tener un tiempo al Señor. Por ahí participa, por ahí no, con amor, paciencia. El Señor es fiel y su presencia. Pero lo importante es tener este tiempo juntos y poder compartir del Señor. Es bueno que tenga un tiempito de alabanza al Señor. Si podemos cantar en familia, no sé si a ustedes les pasa. Yo he notado algo. Desde la ventaja que tenemos del YouTube y hoy para pasar música, antes tenían que comprar los cassettes, después los CD, después empezó a aparecer otro tipo de archivos. Hoy ponés YouTube y le da. Pero yo he notado algo. Hoy se escucha mucha más música de lo que se canta. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Haga un poquito de memoria. Hoy se escucha mucha más música que la que se canta. Es más fácil entrar en una casa, poner la computadora y que tire música y música y música, y hago mis cosas mientras escucho la música, ¿no? Y se ha perdido un poco el cantar en casa. Quien más, quien menos, algún instrumento por ahí toca. Lo podés incorporar, o si no, no importa. No importa si afinás, no afinás, si cantás como un soprano de lírico o si cantás como una urraca. No importa. Canta el zorzal, canta el gorrión y canta la cotorra. ¿No? Si no, vaya a Plaza San Martín, va a ver qué lindo cantan las cotorras en coro y en los árboles. Lo único, mire de costado, no se ponga muy abajo. Pero el ave canta, los pájaros cantan, la creación canta. Cantamos, cante al Señor toda la creación, pero yo pongo YouTube. Ponga YouTube, pero cante con Él. Aprenda las canciones. Hoy cuesta mucho cantar. Nos acostumbramos más a escuchar. Cante al Señor en casa. Cante al Señor en casa.
invoque, alabe, elogie su nombre, que en casa se viva un clima de alabanza. ¿Sabe cuál es la virtud cuando abunda la alabanza? ¿Sabe cuál es? No hay lugar para la quejabanza. Cuando hay alabanza, no hay lugar para la quejabanza. Cuando alabamos a Dios, el corazón se llena de su presencia, de gozo, y no hay tanta queja. ¿Hoy tenemos motivo para quejarnos? ¿Sí o no? No me venga con, no hermano, yo recibo todo del Señor porque... Nada. ¿Nos quejamos o no nos quejamos? Y con motivo. Tenemos motivos a veces. Pero la alabanza al Señor produce algo en nosotros. Su presencia, Él habita la alabanza de su pueblo y su presencia lo llena todo en todo. Alaba al Señor en tu casa, canta al Señor. ¿Amén? ¿Lo va a hacer? Otra vez le pregunto, los quiero comprometer. ¿Lo van a hacer en casa? ¿Van a cantar en casa? Chicos, los chicos le quiero poner. A los chicos, pongan a cantar a sus papás. Canten ustedes y canten con los papás. Háganlos cantar. Sí, hay familias que estoy viendo que yo sé que cantan en casa. Ustedes no hablan, cantan, es una ópera en casa, ¿viste? Bueno, pero pónganlo en práctica. Segundo, un buen tiempo de oración. Oración los unos por los otros. Ora por tus hijos, que tus hijos oren por vos. Si son hermanos o entre hermanos. Si el matrimonio está solo, ya no hay chicos en casa, tienen más tiempo los dos. Ya en casa cada vez ya nos queda uno solo, que ya se va. Y bueno, estamos los dos. Pero bueno, algún día están los nietos en casa. ¿Qué haces cuando vienen los nietos en casa? Ahí está la cosa. Tengo algo para los nietos, para los abuelos. A ver. Pasé de largo y no lo puse. A ver. Fíjate el versículo que sigue, ¿cuál es? Ahí está. Como dije en el retiro y alguna vez lo mencioné en algún círculo, una vez Ángel predicó de las frases que son, parecen inocentes, pero son diabólicas. La que vos habéis mencionado era, cuanto más conozco a la gente, más quiero a mi perro. Esa frase es del infierno, porque es anticristo esa frase. Hay otra frase que es antievangelio. Los papás crían y los abuelos malcrían. ¿Nunca lo escuchó, abuelo, eso? Sí, ¿no? No le voy a preguntar si lo practicó porque no quiero comprometer a nadie. Pero fíjese el trabajo del abuelo, ¿cuál es? Guardando todos sus estatutos y su mandamiento que yo te mando hoy, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Poneme el 4:9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten tu corazón de todos los días de tu vida. Antes bien, abuelo, le enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ahí está el trabajo del abuelo. ¿Cuál es el trabajo del abuelo? ¿Consentir? ¿Malcriar? ¿O acompañar? ¿O repetir lo que hiciste con tu hijo? ¿No es eso? A tu hijo y al hijo de tu hijo, con la misma devoción, con el mismo amor, con la misma responsabilidad que transmitiste la herencia a tu hijo, hacelo con tu nieto. Cuando lo tenés en casa, cuando lo estás cuidando porque los papás te los dejan, que hoy en día con las tareas, con los trabajos a veces es más frecuente que antaño. Aprovecha ese tiempo. Hay un montón de medios también, no simplemente el hablado. Hay medios electrónicos, hay videos, hay un montón de cosas que son útiles para transmitir a los nietos las verdades del Señor. Entonces, abuelo, aprovecha el tiempo que tenés con tu nieto en un tiempo de calidad, en un tiempo espiritual. Es una realidad esto. Es una realidad.
Es una promesa de Dios. Va a haber bendición para las generaciones que vienen si los abuelos nos ponemos las pilas. Dije nos ponemos, tengo fe, ¿vieron? Así que abuelos, aquí está la tarea que tenemos. Muy bien. Lectura de la palabra, no puede faltar. El buen libro hace bien, pero no puede faltar la palabra. La lectura de la palabra de Dios, de la Biblia, no puede faltar. Un buen libro, como digo, ayuda, es bueno. Hay devocionales muy lindos, pero la palabra no puede faltar. El libro no puede faltar. Muy bien. Como dije antes, hay varias variantes que tenemos como familia. De repente, el hijo soltero que estudia y se va toda la semana y vuelve a casa los fines de semana. Previo a esto, tenemos que tener consciente que cada uno de nosotros tenemos nuestro tiempo con el Señor. Todos pasamos nuestro tiempo con el Señor. Nuestro culto personal, nuestro devocional personal. Y ese hijo, si fue formado como cuando era chico como corresponde, lo va a hacer en casa, en su lugar donde está viviendo mientras estudia. Cuando se junta con los papás, es una buena oportunidad para tener en familia un tiempo con el Señor. Bueno, no sé si se querrá que lo diga, pero yo lo voy a decir igual. Hace poquitos días, mi hija Débora nos propuso algo que me pareció muy bien. De repente, es una idea que tuvo que me parece muy buena para practicar en familia. Es una etapa donde todos estamos pasando situaciones laborales, económicas, de salud, varias cosas, ¿no? Propuso que todos los días nos pongamos de acuerdo, cada uno en su casa, ¿no? Cada uno de ellos ya están casados, viven en sus casas, orar todos juntos por los temas en común. Y después propusimos entre todos, cuando nos juntamos los domingos o algún día, ese mismo día, aprovechar un ratito y todos en familia, orar los unos por los otros. Tener un tiempo juntos, en familia, los unos por los otros. ¿Qué le parece? No está de más. Nos juntamos para almorzar, para pasar la tarde, pasamos una película, el video de Córdoba, el video de Bariloche, pero después se centra todo en eso. ¿No sería bueno separar 15 minutos, 20 minutos de esa reunión familiar, ya que estamos todos? Ya que después no nos vemos hasta dentro de 10 o 15 días, ¿por qué no aprovechamos ese día juntos para tener un tiempo en familia con el Señor? Orar, ministrarnos. Amados, la familia es la primera congregación. Es la primera congregación que tenemos, la casa. Entonces, aprovechemos eso. Están los que aún no tienen hijos. Tengan su tiempo con el Señor. Ministren, tengan lista de oración, oren por otros. Dios le va a abrir la puerta. Por ahí son grandes y no tienen hijos, por ahí son matrimonios que aún no tienen. Tengan su tiempo con el Señor juntos. Oren uno por el otro. Oren por otros. Tengan su lista de oración. ¿Qué más puse? Hay familias que tienen familiares inconversos en la casa. Algunos viven y quizás es el único que cree. O vive solo y tiene su tiempo con el Señor. Quizás la familia no le pone oposición para que ore, pero no participa con él. No importa, tené tu tiempo con el Señor y juntate en la semana con otro. Júntate una vez por semana con otro hermano, con otro que quizás esté en tu situación también, que esté solo, que no tenga con quién compartir. Es bueno tener este tiempo con el Señor. O sea, la vuelta se la buscamos. La idea es poder estar juntos teniendo este tiempo de calidad con el Señor. Hay gente que está sola, mamás que están solas con sus hijos. De la misma manera, ministran a sus hijos. Y luego en la semana se juntan con otra persona. El tema no es el mecanismo,
El tema no es la estructura, el tema es la presencia de Dios en casa, la presencia de Dios en el hogar. El punto es que mi casa sea un santuario de Dios. ¿Qué es un santuario? ¿Qué es un santuario? Un santuario es el lugar dedicado solamente para honrar, santuario y de muchos, ¿no? Pero es santuario de Dios, un lugar dedicado para la presencia de Dios, ¿no? Mi vida es el templo del Espíritu Santo, por lo tanto yo soy un santuario de Dios. ¿Amén? Que mi casa sea un santuario de Dios. Que mi vida sea un santuario de Dios. Que mi casa sea un santuario de Dios. Que ahí sea el templo del Espíritu. ¿Cuáles son los resultados de esto? Primero, mi casa, como dije recién, es una habitación de la presencia de Dios. Todo el que entra a mi casa va a percibir el perfume de Cristo. Amén. Segundo, como dice el Salmo, estoy sembrando la herencia para los que vienen. Estoy dejando la herencia para los que vienen. Y a veces esta herencia es más valiosa que la casa, el dinero o la herencia que le puedes dejar. Lo otro no está de más, ¿no? Si le podés dejar a los hijos algo económico, mejor. Pero si le podés dejar a tus hijos esta herencia, es la mejor herencia porque esto no hay bien en el mundo que lo reemplace. Esta es la herencia que le dejamos a nuestros hijos. La vida de Cristo, el concepto de Cristo en el hogar. Bendice la vida del hogar. Esto bendice, porque Dios se hace presente en cada circunstancia. Dios se hace presente en tu economía, Dios se hace presente en la salud, Dios se hace presente en todo. Lo que hace esto es que la vida del hogar esté empapada por la presencia de Dios. Nada reemplaza, sobre todo en el caso de los que están criando hijos, los que hoy tienen bebés, los que están planificando tener bebés, chicos, jóvenes, matrimonios jóvenes, nada impacta tanto en la vida de un chico como lo que vive en el hogar. No hay mensaje más fuerte que lo que va a vivir. No lo que le diga solamente, lo que viva en el hogar. Cómo te vea a vos, papá, mamá, cómo te vea conducirte en el hogar, en tu vida. Cómo sos afuera de casa, cómo sos en tu trabajo, en tu relación con los demás, con los vecinos. Eso va a haber. Vas a transmitirle a tu hijo vida y ejemplo. Nada impacta a un chico como la vida del hogar. Esto me trae a la mente cuando decían que muchos hijos se apartaron del camino en el auto de vuelta a casa, volviendo de la reunión a casa. Y yo también le agregaría a eso, y esto lo viví tristemente en mi entorno cuando era más joven, muchos hijos se apartaron en las sobremesas familiares, donde se hablaba de cosas que no se debía. Se hablaba mal de hermanos, se hablaba mal de las personas, se hablaba mal de otros. Muchos hijos también, porque recibieron incoherencia en la vida cristiana, aún en la sobremesa familiar. Qué importante que es que la vida en Cristo sea plena en el hogar. La presencia de Cristo sea plena, que haya una coherencia de vida entre lo que predicamos y lo que vivimos. Esta es la bendición mayor que tu casa y mi casa pueden tener. Amén. Yo quería que esta mañana, antes de orar, le pedí que cantemos una canción a los chicos. Esta canción dice: mi vida es el templo del Espíritu Santo. Pero luego dice: mi casa
es el templo del Espíritu Santo. Mi casa es mi familia, no es el edificio. Si hoy estás con tu familia acá, si por ahí está cada uno en una punta del salón, me gustaría que se junten las familias para cantar esto. Si alguno está solo, busque a otro. Nadie se quede solo. Padres e hijos, nietos, sobrinos, júntense. Esta canción dice: mi vida es el templo, mi casa es el templo del Espíritu Santo, santuario de Dios. Mi vida es el templo del Espíritu Santo. 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 Santuario de Dios, santuario de Dios, santuario de Dios. Mi casa es el templo del Espíritu Santo. 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 Santuario de Dios, santuario de Dios, santuario de Dios. ¿Qué les parece si nos tomamos un minuto? Así como están en familia, oramos unos por otros. Unos minutos nada más. Bendecí a tu familia, bendecí a tus nietos, a tus hijos, a tu esposa, sobrinos. Oren uno por el otro, bendíganse, bendíganse. Oren el uno por el otro.